Bueno, pues si os parece bien, empezamos. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Miriam de Abajo, responsable del Departamento de Marketing de Omega. Es un placer estar hoy con vosotros presentando esta sesión en colaboración con los equipos de BIM y de Pure Storage. Antes de entrar en materia, y esto es lo más importante, esperamos que hayáis recibido todos vuestros kits de Vermouth. Esperamos que los disfrutéis con nosotros o en vuestro tiempo libre, como queráis, pero bien fresquito para aguantar tanto la presentación de hoy como las altas temperaturas que ya nos están acompañando. Bueno, hoy, como ya sabéis, vamos a hablar sobre estrategias que garanticen la disponibilidad del dato. Y en ese sentido, cómo se integran BIM y Pure para conseguir backups y réplicas de snapshots ante los ciberataques. Por mi parte, y para abordar estas cuestiones, os voy a presentar a Antonio Fernández, que es New Business Manager de Omega Peripherals, Víctor Sánchez, Partner Technical Manager para Iberia en Pure Storage, y Víctor Pérez, Senior Systems Engineer en BIM. Antes de dar comienzo a la sesión, y como siempre, recordaros que esta presentación tendrá una duración de 1 hora y cuarto aproximadamente, 1 hora, de la cual vamos a dedicar ese último cuarto de hora para hablar y resolver todas vuestras dudas sobre el asunto que vamos a comentar. También disponéis del apartado de preguntas y respuestas o del chat para dejar vuestras preguntas. Podéis hacerlas de manera anónima o no, como deseéis. Y también comentaros que durante la presentación dejaremos vuestros micros apagados, insonorizados, para no generar interferencias. No obstante, durante el debate podéis alzar la mano y os daremos voz para que podáis plantear las preguntas también en directo. Y ahora sí, ya sin más preámbulos, cedo el micro a nuestro compañero Antonio Fernández, que os hará una pequeña introducción sobre esta sesión. Muchas gracias. Antonio, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, primero daros las gracias a todos, tanto al equipo de Pure como al equipo de BIM por el evento que vamos a realizar. Y gracias a todos por vosotros también por inscribiros a este evento, que creo que es bastante interesante, y sobre todo con los problemas que estamos detectando últimamente en las organizaciones. Como ya sabéis, hablaremos sobre las estrategias que garanticen la disponibilidad total del dato. Y en ese sentido, cómo se integran tanto BIM y Pure Storage para conseguir backups y réplicas de snapshot para estar preparados frente a los ciberataques. La unión de los servicios de Omega y las soluciones de BIM y Pure Storage nos permitirán construir una solución que os ayuda a recuperaros de un ataque de ransomware, respetando tanto el RPO como el LRTO y definido por la compañía. Como bien estamos al día, los ciberataques y el tema del ransomware cada día es más prolífero y cada día hay más empresas que se ven afectadas. Entonces, bueno, pensamos que con las soluciones de ambas compañías, tanto de BIM como de Pure, y con el apoyo de Omega, os podemos ayudar en este camino. Y bueno, pues paso la palabra a Víctor Pérez. El primero es Víctor, ¿no? Sánchez. Víctor Sánchez, pues joder, que sois los dos igual, macho. Tenéis los dos apellidos de Japón. Gente buena. Bueno, a Víctor Sánchez de Pure, el cual nos hablará un poco sobre la integración de los snapshots y cómo funcionan sus cabinas con el tema de protección de ransomware. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos vosotros por participar en esta webinar. Yo creo que es muy interesante. Haced todas las preguntas que queráis, puesto que precisamente lo hemos hecho para vuestro disfrute. Y dar las gracias, evidentemente, a Omega Peripherals por organizar esta webinar tan magníficamente como ha hecho siempre. Y sin más, pues vuelvo a presentarme, por si acaso no la habéis escuchado bien a Miriam. Yo soy Víctor Sánchez, soy el responsable preventa de canal de Iberia. Y hoy os voy a mostrar brevemente los puntos disruptivos por los cuales Pure destaca y es totalmente diferente a cualquier otro competidor, y os voy a comentar las sinergias y todas esas ventajas que desde que Pure, junto con BIM, con el líder en soluciones de backup y de restore, pues podemos proporcionaros, ¿no?, sobre todo a la hora de proteger vuestra información, y una manera de paliar
esos ataques de ransomware que a día de hoy son top 1 de preocupación en todos vosotros, en todos nuestros clientes. Nosotros, desde que nacimos hace prácticamente 12 años, bueno, pues hemos tenido hay muchísimos índices de mercado que nos están posicionando como el número 1, ¿no? IDC, un 451 Research, un cuadrante mágico, un Gartner, ¿no? Que es el más conocido aquí en Europa y en España. Bueno, pues por ejemplo en Gartner llevamos más de 7 años siendo los líderes absolutos en ese cuadrante de liderazgo que podéis ver ahí arriba a la derecha, ¿no? Por lo cual todos los otros fabricantes los que intentan es copiar diferentes funcionalidades que tenemos, bueno, pues para intentar también posicionarse como número 1. Yo en este cuadrante simplemente destacaría el estar lo más a la derecha del todo, que eso quiere decir que somos los que mayor visión tecnológica tenemos a largo plazo. De hecho, somos unos visionarios de lo que va a ocurrir en los próximos 7-10 años. Luego, cualquier cliente que adquiera a día de hoy una tecnología de Pure va a adquirir esa visión a largo plazo, va a adquirir una cabina que va a ser generacionalmente compatible y que le va a proporcionar todas las ventajas en los proyectos futuros y presentes. El otro de los índices que yo creo que es crucial es la satisfacción del cliente, ese Net Promoter Score, NPS, donde los clientes están posicionando a Pure con 83,5 puntos sobre 100 con respecto a una media que se ha quedado en 24 puntos. Luego los clientes están tremendamente satisfechos con nuestra tecnología y siguen adquiriéndola pues para buscar esas alegrías, ¿no? Del día a día y no tener que lidiar con esas problemáticas o esas casuísticas de lentitudes, migraciones, etc., ¿no? Para que os hagáis una idea, Tesla está en un 76-78 y Apple en este índice está en un 68-69. ¿Vale? Por lo cual, bueno, pues nuevamente yo daros las gracias pues, por confiar en Pure, ¿no? Con esta visión que os digo a largo plazo, con esa roadmap a 7-10 años, somos capaces de acometer cualquier tipo de proyecto. No da igual, lo embebemos en nuestro ADN en muy poquito tiempo y si hay algo que no sabemos hacer, en 2-3 meses lo tenemos implementado en el sistema operativo. ¿Vale? Con lo cual, reaccionamos muy positivamente a los cambios del día a día. Con eso, acometemos proyectos del futuro, como pueden ser todo lo que es la presente-futuro, ¿no? Todo lo que es la hibridación de la cloud, todo lo que es la analítica moderna, la inteligencia artificial, el tema de DevOps, etcétera. Y, por supuesto, acometemos bueno, pues todos los proyectos del hoy, ¿no? De lo que es las bases de datos, servir el dato en tiempo real, entornos virtuales, complejidades a la hora de migrar, etcétera, ¿no? Y todo ello lo hacemos, ¿por qué? Porque para nosotros lo más importante, que lo es para vosotros a su vez, es el dato. ¿Vale? Los unos y ceros en sí mismos no significan nada, pero si tú tienes la tecnología adecuada para extraer y transformar esos unos y ceros en valor, ¿vale? En información, pues has dado con la mina de oro, ¿no? Pues eso es lo que hacemos desde Pure. ¿Y cuáles son esos 3 cores o 3, digamos, pilares fundamentales que tenemos en nuestra tecnología? Pues la primera es la simplicidad. Todo en Pure es tremendamente fácil de hacer o de ejecutar. Una instalación, una puesta en marcha de una cabina nuestra se tarda apenas 45 minutos. O sea, podéis estar trabajando perfectamente con lunes servidas desde la Pure en apenas 45-50 minutos. O sea, nosotros no trabajamos o no damos una solución para que un administrador se dedique a full time a trabajar con la cabina, sino que tiene que ser una tarea en su día a día, ¿no? Lo que queremos es que los administradores pues, se dediquen al core de la empresa, que es de lo que se trata, ¿no? Y por eso no existen ni cursos. O sea, no tenemos manuales de 300 páginas, de 500 páginas, cursos para crear un Active Cluster, para un Snapshot. Eso no existe en Pure. ¿Por qué? Porque la cabina está totalmente automatizada. Hablamos de cabinas completamente desatendidas. Una vez las implementas, una vez las instalas, creas las LUN, te desentiendes. Solo tienes que disfrutar de la experiencia que te está ofreciendo Pure. Tanto es así que incluso ante cualquier problemática que pudiera haber, las cabinas son proactivas y predictivas. O sea, que son ellas mismas las que van a estar mandando correos al propio cliente para hacer una actualización de firmware, para hacer un cambio a lo mejor de un módulo flash que se ha degradado, que ni siquiera ha llegado a romperse, etcétera, ¿vale? Tenemos un soporte totalmente predictivo y proactivo. El segundo de los cores principales es la eficiencia. Esto es simplemente trabaja. No tienes que hacer nada más. Desembala, enraca, introduce todos los cables, inicialízala en menos de 45 minutos y tu cabina está funcionando. No hay que hacer tuneos, no hay que hacer ningún tipo de scripting, ¿vale? Para que cabinas corran. Tú únicamente ocúpate de cargar la cabina con todas las aplicaciones que tú quieras.
De hecho, estas cabinas están preparadas para lo que se llama la consolidación de cargas. Puedes incluso crearte una única LUN, meter un SAP, meter un Exchange, un Zimbra, un DB2, lo que quieras, que la propia cabina por detrás, el sistema operativo de Pure, es altamente eficiente y va a saber trabajar de forma dinámica lo que son los tamaños de bloque, de forma dinámica va a saber trabajar de la manera más eficiente cada una de las aplicaciones sin que el cliente tenga que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, dejemos de ser esclavos de la tecnología y que la tecnología nos sirva a nosotros. Eso es lo importante. Punto crítico y muy interesante en la parte de la eficiencia, cualquier cambio que hagamos sobre las cabinas, tanto hardware como software, ¿vale?, van a poderse hacer a cualquier hora y en cualquier momento, porque no va a haber incremento de latencias y, por supuesto, no va a haber afectación al servicio. Y eso es lo importante, ¿vale? Y por último, el último de los cores que quería aquí destacaros es la parte de Evergreen, lo que es el modelo comercial de Evergreen, donde nunca, jamás vas a volver a perder tu dinero. En Evergreen, terabyte que adquieres el año 1 es terabyte ya pagado a Pure de por vida. No tienes que hacer migraciones cada 3, 5 años y perder todo ese almacenamiento y toda esa cabina, ese valor que has invertido durante tantos años por hacer un cambio de cabina. En Pure no existen las migraciones. Realmente un cambio de cabina es simplemente cambiar las controladoras y tú que sigues trabajando como si nada hubiera corrido. Todo en caliente, como os digo, sin pérdida de servicio. No hay costes escondidos. Todo el software está incluido para todos nuestros clientes. No existen funcionalidades premium, por así decirlo, que se las demos a un Banco Santander, mientras que a clientes pequeños les dejemos solamente con un 30% de esas funcionalidades. Aquí no existe eso. Todo el mundo disfruta de las mismas funcionalidades. Todos, ¿vale? Y como os digo, es una tecnología totalmente diseñada para futuro, ¿vale? Tenemos todo lo que viene interiormente, incluso ya puertos y demás, están adaptadas a trabajar a las máximas velocidades para todo lo que tenga que venir. E incluso el sistema operativo ya es capaz de adaptarse a todo lo que tenga que venir posteriormente. Al no haber licencias, todas esas funcionalidades cada 4 meses se van actualizando. Un ejemplo, por ejemplo, ha sido con el tema de ficheros. Nuestros clientes, simplemente por una actualización que dura 30 minutos y, como digo, es totalmente no disruptiva, de repente se han encontrado al día siguiente con que podían trabajar en su cabina de bloque con NAS, sin tener que adquirir ninguna licencia, sin tener que comprar ninguna otra cabina. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de lo que hacemos desde Pure. Tenemos incluso un modelo de soporte que se llama modelo Gold, que cada 3 años podemos cambiar las controladoras sin coste adicional para el cliente. Es un soporte algo más caro que el soporte básico y que te permite que cada 3 años Pure te cambie tus controladoras con todo lo nuevo que venga de ese cambio y que puedas disfrutar infinitamente de este tipo de ventajas, ¿no? Y que no tengas que hacer ningún tipo de migración nunca jamás, ¿no? ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Qué soluciones flash ofrecemos para disfrutar de estas ventajas? Bueno, pues estas 4 que estáis viendo en pantalla. No necesitamos más. No necesitamos ni los 15, ni 20, ni 30 productos que tiene la competencia. Con estos 4 productos somos perfectamente capaces de acometer cualquier proyecto, ¿vale? Todo nuestro portfolio es NVMe, es decir, es la máxima velocidad que existe en almacenamiento flash. FlashArray-X y FlashArray-C son primos hermanos, ¿vale? FlashArray-X, quedaros con que es pura capacidad, puro rendimiento, donde las latencias, hablamos de microsegundos, ¿vamos? Hacemos un submilisegundo en latencias para trabajar bloque y fichero. FlashArray-C es pura capacidad, ¿vale? Es una tecnología de celda especial que nos hace que en el mismo tamaño de celda podamos albergar muchísima más información, ¿vale? Tanto FlashArray-X como FlashArray-C pueden trabajar con vVols, con bloque y con ficheros, ¿vale? Cloud Block Store es lo mismo que FlashArray-X, pero en la nube. Se puede desplegar en AWS, se puede desplegar en Azure y podrías trabajar con todas las ventajas que proporciona FlashArray-X on-premise, pues en la nube, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia que hay entre FlashArray-X y FlashArray-C? Las latencias. FlashArray-C nos sirve, los casos de uso, digamos, es para, barrer cualquier entorno híbrido de la competencia, dando esa velocidad de NVMe, dando todas esas ventajas que se está contando, y la vamos a integrar perfectamente con Beam Backup, ¿vale? Para todo el tema de archivados y temas de backup, ¿vale? Es importante. FlashArray-X será para aplicaciones Tier 1, aplicaciones que requieran muchísimo
muchos tiempos de respuesta, mucha velocidad. ¿Vale? Todo lo que son entornos virtuales, entornos de SAP, SAP HANA, bases de datos, entornos escritorios virtuales, etc. Y a la derecha podéis ver el FlashBlade. FlashBlade es paralelización. ¿Vale? Podemos llegar hasta los 15 millones de IOPS si trabajamos con NFS, por ejemplo, ¿no? FlashBlade va a ser el siguiente buque insignia de Pure, no me cabe duda, puesto que es perfecto para trabajar con toda la analítica moderna que está aconteciendo a día de hoy. ¿Vale? Todo el tema también de supercomputación, nos va a valer también como backup appliance, al igual que FlashArray/C. ¿Y por qué nos va a valer el FlashBlade, sobre todo como backup appliance a altas velocidades? Porque es capaz de darnos 3 veces más velocidad de restore que de backup. Y hablamos de un restore que llega hasta los 270 teras la hora, para que os hagáis una idea. Y por último, simplemente mentaros un producto que hemos adquirido en septiembre del año pasado, que es Portworx. ¿Vale? El siguiente salto tecnológico que nos vamos a encontrar en el mundo del data center va a ser el trabajar con Kubernetes y con contenedores en el mundo enterprise. ¿Vale? El mundo enterprise requiere de muchísima agilidad y ahorro de costes. Y con Kubernetes y contenedores lo van a conseguir. Pero claro, contenedores y Kubernetes no entienden de almacenamiento. Solo entienden de aplicaciones y de containers, pero de nada más. Entonces, Portworx es una solución de software, de almacenamiento por software, que te va a aportar pues todo ese temas de backup, toda la parte de disaster recovery, toda la parte de inmigración de diferentes contenedores entre clústeres de Kubernetes, y te va a proporcionar también, bueno, pues lo que es la securización de la información y la alta disponibilidad, ¿vale? Y eso lo dejamos para un webinar aparte, pero sabed que también disponemos de este recurso que va a ser muy de futuro y os va a venir muy bien en cuanto implementéis en vuestras infraestructuras lo que es el tema de contenedores. Bueno, y como os decía, nosotros somos líder en almacenamiento al flash, BIM es líder como solución de backup y de archivados. Imaginaros cuando nos juntamos los dos grandes líderes, lo que podemos hacer por vosotros, ¿no? Hay múltiples ventajas. Bueno, pues al final el trabajar juntos da muchísimo más valor que de forma independiente, ¿no? Para que lo sepáis, tanto nuestro FlashBlade como nuestro FlashArray/C son perfectamente, están adaptados o están aprobados, ¿no? Tienen ese BIM Ready, esa certificación que proporciona BIM, es decir, están cualificados y testeados para trabajar con su repositorio, ¿vale? Por lo cual, cualquiera de estos dos elementos, FlashArray/C o FlashBlade, pueden perfectamente trabajar con todas las ventajas que proporciona BIM Backup. El FlashArray/C, como os decía, nos va a proporcionar muchísima capacidad, ¿vale? Es una capacidad totalmente optimizada, con un tamaño, con una tecnología de celda especial que se llama QLC, que nos va a permitir, o Quadruple Level Cell, que nos va a permitir salvaguardar muchísima información, ¿vale? FlashArray/C también nos va a proporcionar altos niveles de deduplicación y de compresión, con lo cual vamos a mejorar los costes. Aparte de la deduplicación que hace BIM en su tecnología, vamos a hacer aún más con nuestro FlashArray/C y, por tanto, vamos a poder salvaguardar mucha más información en mucha menos capacidad, ¿vale? Las recuperaciones van a ser tremendamente rápidas, ¿no? Pues gracias a la velocidad del NVMe. Vamos a poder también disfrutar de esos frameworks, esos entornos aislados de BIM, esos data labs, bueno, pues para hacer cualquier tipo de, esos sandboxes, ¿no? Para hacer cualquier tipo de pruebas con entornos de producción, de preproducción. Vamos a poder hacerlo sin ningún tipo de problema, y precisamente porque están totalmente actualizados y precisamente pueden trabajar con ello, ¿no? Están en ready, ¿no? Y por supuesto, vamos a poder, o también FlashArray/C nos va a proporcionar una manera para paliar ataques de ransomware en caso de que los backups de BIM, por ejemplo, sean borrados, ¿no? Con BIM tenemos un plugin que podemos desplegar directamente en BIM Backup y somos capaces de hacer, digamos que BIM puede acceder directamente a nuestros snapshots sin tener que montarlos, directamente accedería a ellos y podría hacer recuperaciones inmediatas, por ejemplo, de máquinas virtuales y a la máxima velocidad al trabajar con NVMe, ¿no? FlashBlade, bueno, pues es otro backup appliance que puede trabajar junto con BIM y que lo que va a proporcionar sobre todo aquí es altísima velocidad. ¿Por qué? Porque cada uno de esos blades trabajan en paralelo. Entonces, FlashBlade puede hacer de backup appliance, como os decía, y podemos hacer recuperaciones tremendamente eficientes. Al final ya sabéis que en un backup
lo importante no es hacer backup, lo importante es restaurar muy rápido. O sea, es importante tener el backup para tener una copia asegurada, pero lo importante es poder restaurar el servicio lo antes posible. Bueno, pues con FlashBlade podemos conseguir exactamente eso. Como veis aquí un dato, bueno, pues el recuperar una máquina virtual completa, pues podemos tardar en torno a 2 minutos, lo cual es tremendamente eficiente. Con BIM podemos aprovecharnos también de la deduplicación con la cual trabaja, que junto con la compresión de nuestro FlashBlade, bueno, pues podemos conseguir eficiencias muy interesantes en bases de datos en entornos virtuales llegando hasta el 3:1, ¿no? Es decir, por cada tera NetOrRAW que yo os proporciono, tú vas a poder salvaguardar 3 teras de tu backup, ¿vale? Con lo cual es muy eficiente, ¿vale? Y ahora vamos a la parte del ransomware. ¿De qué manera podemos paliar estos ataques, ¿no? Sabéis que en el mundo, bueno, pues si mal no recuerdo, cada 3 segundos se están lanzando ataques continuos contra instituciones, contra hospitales, contra empresas. Muchas de ellas ni siquiera lo publican, puesto, bueno, pues un tema de reputación o que clientes que hagan una fuga de clientes y se vayan de esa empresa y se vayan a otra por temas de seguridad y demás. Pero bueno, hay una serie de métricas que dicen que esto es la preocupación total, preocupación top one de todos nuestros clientes de este tema de ransomware. Es que ransomware, además, ya no es la típica persona con una capucha que se mete en un garaje y lanza 4 o 5 ataques contra una empresa, a veces incluso para jugar, ¿no? Sino que estamos hablando de que esto es un negocio. Estamos hablando de decenas de personas o centenas de personas trabajando para alguien que está lanzando de forma continuada ataques, ¿vale? Como os digo, contra empresas y contra hospitales. O sea, están jugando incluso con la vida de las personas. Entonces, como os digo, quedaros con esa palabra que es un auténtico negocio. ¿Y cuál es la anatomía de un ataque? ¿Cómo es que estamos viendo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Bueno, pues lo primero que se intenta es acceder por el eslabón más débil. Se intenta acceder a la red, ¿no? Una vez accedes a través de un eslabón más débil, imaginaos mandar 1000 correos, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero mandar 1000 correos a 1000 personas que trabajan en una empresa, seguro que hay alguien que esté cansado o simplemente que abra ese correo, pues ya le has dado una puerta trasera para poder entrar al sistema. Una vez entra en el sistema, se despliegan por todo el dominio, empiezan a desplegarse por todo el dominio, a intentar obtener el mayor número de credenciales posibles de diferentes administradores y, si la información les interesa, lo que hacen es guardarla. Se quedan todos los días necesarios para guardarse toda esa información y luego venderla en el mercado negro, porque esa información vale dinero. Aparte del ransomware, que por cierto, aparte del ransomware, que significa rescate, ¿vale? Aparte de ese rescate de tu cifrado, esta información la suelen vender. No hemos visto o se suele ver máximo una durabilidad de 240 días, ¿vale? En las que se puede quedar un atacante. Bueno, una vez hecho esto, lo que se hace es empezar a cifrar absolutamente toda la información. Tras ello, se cifra toda esa información, se borran los backups y se borran los snapshots. Y es cuando te aparece el pop-up delante de la pantalla y te dicen, oye, todo tu entorno ha sido cifrado, me tienes que hacer un pago de 1 millón de euros en bitcoins. Y ahí ya decides si pagas, a lo mejor lo recuperas, o si pagas, a lo mejor ni siquiera te dan la manera de descifrar la información. Pero en cualquier caso, al final lo que tienes que hacer es parchear todo tu sistema y recuperar la información lo antes posible, pues para que tu empresa no quiebre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ante un ataque de ransomware? Necesitamos, de alguna manera, alguna copia que esté limpia, ¿vale? Y por otro lado, necesitamos recuperar a la velocidad de la luz. Es decir, cuanto más rápido recuperes, digamos que mucho menos, vas a perder muchísimo menos dinero, ¿no? Vas a evitar la pérdida de servicio de forma continuada en tu empresa. Bueno, ¿cómo hacemos o cómo protegemos nosotros la información? Lo hacemos a través de snapshots. Snapshots fulls, completos, que guardan los metadatos. Son unos snapshots, además son inmutables, no se pueden cifrar. Un snapshot del miércoles, si tú lo borras, podrías perfectamente, al ser full, podrías recuperar el del martes y el del lunes sin ningún tipo de problemática. ¿Y cómo recuperamos a la máxima velocidad? Bueno, pues lo hacemos con FlashBlade. Como os decía, FlashBlade nos permite utilizar todos los blades para hacer recuperaciones tremendamente potentes, ¿no? Es decir, las empresas más grandes que nos podamos encontrar pueden recuperar toda su información prácticamente en un día, con esos 270 teras la hora. Y esto lo hacemos a través de esos snapshots. En nuestro caso, en el caso de FlashBlade, se llaman Safe Mode Snapshots. Son unos snapshots que están escondidos al administrador del sistema y lo que hacen es,
a la vez, por ejemplo, que tú proteges con tu BIM Backup, proteges toda esa información, todos tus backups y todos tus metadatos, por detrás, con unas políticas de protección, lo que hacemos es hacer copias de ese backup y de ese metadato. Como os digo, las escondemos y en caso de un ataque, tan solo dos personas del cliente hablando con una persona de Pure a través de unos key factor, a través de unas claves de seguridad, podrían ponerse en contacto en un war room y se haría lo que es la recuperación de la información. Por poner un ejemplo, imaginaos que tenemos un entorno de producción de este estilo, ¿no? Tenemos un almacenamiento primario, tenemos BIM Backup haciendo backups contra un target NFS y por debajo tenemos esos Safe Mode Snapshot, que por cierto, no lo he dicho, pero podemos guardar hasta 400 días, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy estamos totalmente protegidos, ¿vale? En caso de un ataque de ransomware, se va a cifrar lo que es toda la producción, se van a borrar todos esos backups y lo que tendremos por debajo serán esos snapshots escondidos, ¿no? Cuando llegan esas dos personas del cliente se pongan en contacto con la persona de Pure y compartan las claves, automáticamente levantaremos ese snapshot y se lo daremos directamente a BIM porque BIM va a ser capaz de leer sin tener que montar el target NFS, va a poder leer directamente de ese snapshot y va a poder empezar con todo el tema de recuperaciones, ¿no? Le da el repositorio y empezar a hacer todo el tema de recuperaciones, ¿vale? Y esto lo hacemos, como veis, de una manera tremendamente fácil y tremendamente ágil. Con FlashArray C, pues es un poco diferente. Con FlashArray C, efectivamente, trabajaremos con BIM haciendo esa salvaguarda de información, ese repositorio estará dentro de FlashArray C y con FlashArray C haremos otro tipo de snapshots que estos no van a ser escondidos y sí que se van a ver, pero lo vamos a proteger de otra manera, ¿vale? Y ahora va con la siguiente presentación. Con FlashArray C, como os digo, podemos utilizar BIM para todo lo que es guardar el repositorio de BIM, podemos utilizar Snapshot, y BIM para lo que es el repositorio de BIM. Con FlashArray X no podemos utilizar BIM, pero también nos va a servir para proteger la información a través de Snapshot, al igual que lo va a hacer FlashArray C, ¿vale? Igual con Cloud Block Store en las nubes. ¿Qué hemos hecho nosotros con estas dos tecnologías? Pues os cuento. Nosotros tenemos una papelera de reciclaje para que cuando se borre un snapshot, se borre un volumen, se borre un host, no se borre realmente del sistema, sino que pase a esa papelera de reciclaje que mantiene la información 24 horas. Tú puedes acceder a esa papelera de reciclaje, hacer botón derecho y erradicar esa información, con lo cual se borraría, ¿vale? Pero ¿qué hemos hecho ante estos ataques de ransomware, tanto para FlashArray C como para FlashArray X? Bueno, pues hemos hecho tres cosas. Uno, hemos ampliado la papelera de reciclaje de 24 horas a 30 días. Hemos bloqueado el botón erradicar en la papelera de reciclaje, con lo cual no se puede borrar. Y hemos protegido las políticas de Snapshot para que ningún atacante pueda hacer un retention time, bajar el retention time de los snapshots y borrarlos al segundo. Con lo cual, ¿qué va a pasar cuando llegue un ataque? Lo primero, va a eliminar toda la parte de producción, va a eliminar los backups, va a ir a los snapshots, no va a poder cifrarlos y lo que va a hacer es botón derecho eliminar. Cuando lo elimine van a pasar a la papelera de reciclaje y en la papelera de reciclaje se va a encontrar el atacante con que no puede eliminarlos, no puede borrarlos, solo puede restaurarlos. Con lo cual vas a tener hasta 30 días de protección, ¿vale? Y 30 días de protección de toda tu información y, como os digo, bueno, pues podréis recuperarlo en caso de un ataque con ese doble key factor entre Pure y el cliente, evidentemente, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues somos capaces de tener una plataforma, un entorno completo con toda nuestra tecnología y con BIM orquestando lo que es todo el backup, con, digamos, backup y restores rapidísimos con FlashBlade, un poco más de archivado o salvaguarda de snapshot en la parte de FlashArray C, pero digamos que todo este conjunto de soluciones nos va a permitir hacer, bueno, pues lo que es la restauración de toda nuestra información muy rápidamente en caso de un ataque, ¿vale? Porque en el caso de en el caso de FlashArray C, que no os lo he dicho, se me ha olvidado, la recuperación es simplemente botón derecho sobre el snapshot y creas lo que es un clonado. Ese clonado se lo das, lo sirves directamente, se lo das a BIM o lo levantas directamente en el entorno virtual y ya puedes proceder a la restauración. Son apenas 12 segundos lo que es crear un clonado, da igual el tamaño en nuestra tecnología. Y con esto, poco más, doy paso a, no sé si hacemos las preguntas ahora o después, pero bueno,
Si no, doy paso a Víctor, a mi tocayo Víctor de BIM. Muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Me ha gustado mucho, vamos a poner el vídeo por aquí. Me ha gustado mucho esa slide en la que decías It Just Works. Se te olvidó mencionar los créditos de quién empezó usando ese eslogan hace ya 10 años. Pero bueno, como somos una alianza fuerte, lo pasaremos por alto. Buenos días a todos, yo soy Víctor Pérez de Mingo, Senior Systems Engineer en BIM para España y Portugal, y me toca a mí esta segunda parte de la presentación. Voy a intentar ser breve porque la verdad es que el calor aprieta y nos empezamos a acercar a la hora de comer. Y bueno, pues lo que quiero contar un poco es ahondar un poco en el detalle que ha contado Víctor sobre la integración tan fantástica que hay entre BIM y Pure y centrarme luego un poco más en el tema del ransomware. Hay una slide genérica que es esta que estáis viendo. Asumo, por cierto, que estoy compartiendo y que todo el mundo lo ve, si no me imagino que ya alguien me habría dicho, no se ve. Sí, perfecto. Perfecto. En la que se resumen un poco los retos a los que nos enfrentamos y por qué la solución de BIM más Pure es tan eficiente. Hay una cosilla que ha quedado en el tintero porque quizá está un poco fuera del ámbito del webinar de hoy, pero creo que es especialmente interesante hablar de esta integración con las snapshots de cabina cuando estamos haciendo un backup de entornos virtuales sobre VMware. Básicamente porque, bueno, como probablemente la mayoría sabéis, BIM es capaz de hacer ese backup y réplica consistente a nivel de aplicación sin necesidad de agentes. Cuando en VMware vamos a tratar de hacer ese backup, pues inyectan unas rutinas dentro de la máquina virtual para garantizar esa consistencia a nivel de aplicación, se pide una snapshot en VMware y a partir de ella se empieza a trabajar pues, en esa consistencia y se elimina cosas que no te hacen falta en esa máquina virtual. Por ejemplo, la swap, la memoria virtual de una máquina virtual, valga la redundancia, no sirve absolutamente para nada, ni en un backup ni en una réplica, por lo tanto se elimina. Los deleted logs, los sistemas operativos modernos, sabéis que cuando tú borras algo, pues realmente no se borra en ningún sitio. Lo que se hace es marcar el fichero como eliminado y los bloques que componían ese fichero se meten en esta tabla, lo cual da una manera muy óptima para que cuando el sistema operativo tiene que pedir espacio pueda reutilizar esos bloques. Pero esto para un backup, una vez más, pues no tiene ningún valor. Mientras que procesamos todo eso y conseguimos después, por último, aplicar un change block tracking, tenemos ya la parte útil de la snapshot, la parte valiosa del backup o la réplica, y lo podemos enviar al repositorio de destino o al otro proxy que esté haciendo las veces de réplica, pues pasa unos minutos. El problema que tenemos en VMware es que durante todo este proceso el fichero de disco de esa máquina está bloqueado y se ha generado un espacio temporal donde ir guardando las escrituras que ocurran mientras yo hago todo esto. Si la máquina tiene una carga transaccional alta, por ejemplo, una base de datos, ese fichero crece mucho y en el momento en el que yo he terminado toda mi operativa y le digo a VMware, bórrame la snapshot, llega ese proceso del commit, que me hace gracia lo definen como el stun effect o que la máquina está aturdida. Básicamente la traducción de eso a lengua cervantina es que la máquina se queda colgada. Empezamos a tener retardos en el SQL porque el VMware básicamente está intentando meter todos esos temporales en el fichero original. La solución de esto pues es muy elegante y es maravillosa, es integrarnos con Pure. Perdonad, pues se me ha olvidado poner el no molestar y están sonando el teléfono. Perdón por el inciso. Entonces, mediante este plugin, lo que vamos a hacer repitiendo todo este proceso que os he contado es, en el momento en el que la snapshot de VMware está preparada, hablamos con Pure a través de la API y le decimos, sácame una snapshot del volumen. Una vez que tenemos esa snapshot en el volumen directamente en la cabina, podemos borrar la snapshot de VMware sin ningún tipo de impacto en producción. Es lo que Víctor hablaba de la mejora del rendimiento o el no impactar en rendimiento a la hora de hacer un backup. Gracias a esto y a la potencia que tienen estas cabinas de Pure, pues ya podemos dar incluso otro pasito más, que es orquestar y pedir sacar esa snapshot a otra cabina y directamente procesarla en otro sitio. De regalo que nos llevamos, pues que normalmente en un data store tienes más de una máquina, con lo cual las podemos procesar todas de manera simultánea. Eso creo que es una mejora bastante importante, junto con estos BIM Explorers para Storage Snapshot, que nos van a permitir recuperar las cosas directamente desde una snapshot, la haya hecho BIM o no la haya hecho BIM, ¿vale? Y la capacidad también para montar esos laboratorios bajo demanda de los que luego hablaré con un poquito más de detalle. Todo esto tiene un sentido importante, lo que voy a contar ahora a partir de la siguiente slide sobre ransomware, porque esta integración con las snapshots nos va a permitir un trabajo que llamamos Backup from Storage Snapshot Only. Lo dejo ahí enunciado y luego comentaré un poco más sobre esto. Y vamos a entrar ya pues, a la parte más crítica o lo que estaba más anunciado de la presentación de hoy, que es hablar de ransomware.
Creo que él ya ha hecho un resumen bastante importante, interesante del escenario en el que estamos. Me alegro de no haber añadido yo las slides que tenemos también sobre el análisis del impacto en el ransomware. Nosotros hemos publicado hace un par de meses nuestro informe anual sobre protección del dato, que es una encuesta a nivel mundial que hacemos entre clientes y posibles clientes. Y por daros una cifra, como es totalmente anónimo, ahí la gente sí que suele contar un poquito más de información. Como decía Víctor, normalmente quien sufre un ataque no lo quiere publicitar, pero en esta encuesta, como es anónima, pues nos suelen dar información. Porque tengáis una referencia, el 93% de las compañías encuestadas para este informe de 2020 han sufrido un ataque de ransomware. Y el problema es que ese ataque de ransomware tiene un coste económico directo. La media, más o menos, según este informe, estamos hablando de unos $67.000 por hora de parada. Y la mayoría de las empresas que habían sufrido un ataque reconocían haber tenido unas pérdidas de en torno a los 80 y pico mil dólares para conseguir la recuperación de la información, los que la habían conseguido recuperar. Por lo tanto, creo que la conclusión evidente de esto es que el tema del ransomware ya no es, la pregunta a hacerse ya no es si lo tendré o no lo tendré. La pregunta a hacerse es cuándo lo voy a tener, porque tarde o temprano lo vas a tener. Y la respuesta a la protección sobre qué hago para estar seguro de que cuando tenga ese ataque de ransomware voy a sobrevivir, pues básicamente es la regla del 3-2-1. Todo esto se basa en un montón de las tecnologías que ha contado Víctor, de lo que voy a contar yo ahora, pero conceptualmente la regla es muy sencilla y es algo que no es un invento de BIM, es una máxima del mundo de la protección del dato. Básicamente de lo que hablamos es de tener 3 copias del dato, producción, backup y una copia de ese backup. El backup y esa copia deben estar en medios distintos, evidentemente. Si lo tienes todo sobre el mismo dispositivo y tienes algún problema con ese dispositivo, por ejemplo una inundación, pues estás en serios apuros. Una de las copias debería ser offsite y lo que hemos añadido nosotros es el siguiente 1 y el 0. La capacidad de que uno de esos backups sea inmutable o que esté con un AirGap, que es una cinta de toda la vida, pero como hemos visto hace un momento, pues hay tecnologías hoy más interesantes y más rápidas, sobre todo para hacer esto. Y para nosotros, importantísimo, el 0 errores al realizar la recuperación. Somos capaces de garantizar que esa información que me he llevado un backup o una snapshot o una réplica va a ser recuperable el día que yo lo necesite. A partir de aquí voy a hacer un pequeño resumen de los vectores de ataque que hila un poco con lo que ha contado Víctor y vamos a ir viendo las claves de esta regla del 3-2-1. Cuando pensamos en un ataque de ransomware, pues lo que le viene a todo el mundo a la cabeza es que los ficheros de backup estén afectados. Es decir, que ese atacante entra, se cuela en la infraestructura y me encripta la información del backup. Esto es lo que piensa todo el mundo, pero lamentablemente hay más vectores de ataque. Otro vector de ataque es que el propio contenido del backup ya esté infectado. Ahora os hablaré con un poco más de detalle de esto, pero la idea es que existe lo que se llama una ventana de vulnerabilidad. Es decir, desde que este ataque por ransomware, que normalmente es una zero-day threat, empieza a propagarse hasta que los antivirus, sistemas operativos, etcétera, tienen sistemas de firmas actualizados que lo detecten, pues yo puedo tener cosas que están infectadas y están pasando desapercibidas. Cuando me llevo eso al backup, lo que estoy haciendo es llevarme una máquina infectada. Y esto es un problema enorme, porque si 6 meses después necesito recuperar ese backup, yo pongo un ejemplo muy gráfico, es como Marty McFly en el DeLorean. Esto es como Regreso al Futuro. Dentro de 6 meses recupero la máquina y según se encienda, lo primero que va a hacer ese ransomware es activarse. Por si no fueran suficientes malas noticias, otra cosa que suele ocurrir es que el atacante destruye la solución de backup en sí misma. Una vez que ha conseguido afectarte o encriptarte esos ficheros de backup, ha conseguido propagarse por la infraestructura y que todo lo que te estés llevando un backup esté ya infectado, te destruye la solución de backup para intentar evitarte esa recuperación para resolver el problema. Y por último, Víctor lo ha contado y esto es algo que además me parece muy interesante porque es de los pocos fabricantes junto con nosotros que hablamos de qué pasa con la información robada. Se está perdiendo el foco en esto y como él ha dicho, lo que hemos observado en el último año, sobre todo, es una tendencia enorme al robo de la información. Y normalmente el eslabón más débil es el backup. Luego os contaré qué hacer para que esto no sea así. Como él lo ha resumido muy bien, básicamente aquí a lo que nos estamos enfrentando es a una banda de criminales que quieren obtener dinero. Por lo tanto, lo van a obtener una vez que han entrado de una manera o de otra. Si pagamos el rescate y quieren darnos la clave, pues obtendrán el dinero a partir del rescate. Pero si no, tienen la manera tan sencilla que comentaba Víctor de vender esa información en el mercado negro. Tenemos un ejemplo de hace un mes y medio más o menos, Phonehouse. Probablemente muchos leeréis el asunto en la prensa, le robaron la información y lo que decidían, si pagaban o si no, pues empezaron a dar muestras de esa información por la Deep Web, porque básicamente, como decimos, el objetivo es sacar dinero. Por lo tanto, la amenaza va en varios niveles.
Bueno, normalmente cuando cuento esta serie de cosas empiezo a percibir el pánico en la cara de la gente. Como esto es una sesión virtual y no puedo veros, pues espero que no sea así, y lo que sí quiero hacer a partir de ahora es contaros cómo evitar que cualquiera de estas cosas pues, nos pueda afectar de ninguna manera. Y para ello pues vamos a empezar por hablar de cómo protejo que mis ficheros de backup no estén afectados. Una tecnología nueva que hemos lanzado con V11 son los nuevos Hardened Linux Repositories. Básicamente es una característica que se basa en que nuestro repositorio esté montado sobre una máquina Linux. Un sistema de ficheros que me va a permitir elevar un flag de inmutabilidad. A partir de ese momento, lo que va a hacer Veeam es tener esa información totalmente protegida en ese repositorio Linux, de manera que si el atacante intenta encriptar la información no va a poder porque no hay permisos para hacer una escritura, y si le intenta borrar igualmente no se puede, y saldrá un mensaje como el que estáis viendo en esta captura de pantalla, que le informará de que el backup está marcado como inmutable. ¿En qué se basa la tecnología? Pues en tener un acceso, llamamos de single use root credential a esa máquina. Se instalan los Veeam Data Mover, los servicios que van a mover esa información a ese repositorio, activar el XFS, aquí pequeño off topic, os aconsejo hacerlo, se mejora muchísimo el rendimiento de los backups sintéticos full y además se ahorra bastante espacio, y establecer ese flag de inmutabilidad. A partir de ese momento las credenciales se tiran a la basura, Veeam ya no las conoce y los servicios que quedan corriendo de Veeam dentro de esa máquina no tienen permisos de administrador. Estos immutable flag cualquier usuario los puede elevar, pero solo el root los puede quitar. Por lo tanto, el siguiente paso es securizar la máquina, desactivar el acceso remoto al root y que la lista de sudos esté vacía, que nadie pueda hacer sudo en esa máquina. Por lo tanto, a partir de este momento lo que tenemos es una máquina Linux con un espacio en disco que es completamente inviolable, salvo que el atacante consiga acceso físico a la máquina. Aquí probablemente ya estemos hablando de otro dominio de protección. Si alguien tiene acceso físico a la máquina, pues puede borrarlo por software o puede coger un martillo y romper la máquina. Pero bueno, digamos que tenemos que tener en cuenta esa parte que es importante. En este escenario, pues junto con nuestra integración para los repositorios basados en Object Storage, se puede extender este flag de inmutabilidad a un Object Storage de tipo S3 o S3 compatible. Hilando con lo que decía Víctor, si nos queremos despreocupar del tema de montar el Linux, securizarlo, que alguien se pueda dejar las credenciales compartidas donde no debe, el acceso no securizado, pues está esta fantástica integración con Pure, en la que básicamente vamos a conseguir, por una parte, que el backup sea bastante más rápido, porque ya no estamos dependiendo de un servidor con un cierto disco dentro, ¿de acuerdo? Probablemente el número de ellos vaya a ser extremadamente mayor que en ese otro escenario, y además vamos a ganar todo el mecanismo que os ha comentado él, de que es directamente ese medio de almacenamiento el que está marcando ese fichero o ese backup que yo estoy enviando como inmutable y no es modificable ni borrable, salvo con los mecanismos que él os ha comentado. Por lo tanto, en este escenario, pues podemos decir que el primero de los problemas queda completamente resuelto con nuestra integración de tecnologías. El segundo problema del que os hablaba es decir, bueno, ¿y si el contenido de backup es lo que está infectado y yo no me he dado cuenta? Pues lo primero, evidentemente, es detectarlo. Para eso, Veeam One, desde hace ya casi 4 años, incluye una serie de políticas o de herramientas de detección de ransomware. Veeam One, para quien no lo conozca, es nuestra herramienta de monitorización y análisis, que entre otras muchas cosas, pues es capaz de hacer esos análisis de capacity planning, de información proactiva de lo que le está pasando a tu infraestructura o que se ha podido estropear, y esta lógica para el ataque por ransomware. Básicamente se puede detectar de dos formas: en tiempo real mientras está ocurriendo. Ese momento en el que el ransomware te está encriptando una máquina, pues lo que suele ocurrir si no es un ransomware refinado es que consume CPU, memoria e IOS a disco como un descosido. Eso se detecta y dice, oye, yo tengo el histórico de esta máquina, sé que debería estar en estos umbrales y está todo disparado. Se lanza la alerta y te dice, administrador, posiblemente esta máquina está siendo encriptada. Evidentemente cabe la posibilidad de que sea un falso positivo y seas tú que estés haciendo una desfragmentación de disco, una compactación de una base de datos, lo que sea. Si esto lo haces todos los martes a las 5 de la mañana, pues le puedes decir a Veeam One, apréndete que cuando pase esto, pues soy yo haciendo tareas de mantenimiento. Y si el ransomware es más refinado, es de los que tenemos ahora más modernos, que lo va haciendo en segundo plano, en modo batch, y sin llamar la atención, pues lo vamos a detectar en tiempo de backup. Básicamente, si recordáis el mecanismo que os he contado de cómo hacemos un backup, pues cuando yo vaya a hacer el backup incremental, si esa máquina está encriptada, ese incremental no va a encontrar en el chain block tracking prácticamente ninguna similitud con lo que había ayer. Es decir, yo estoy esperando un incremental y lo que me encuentro es un backup full. Eso va a dar la voz de alerta y decir, oye, esta máquina que te has llevado al backup yo creo que está infectada.
Más cosas para detectar ransomware. Vamos a suponer que Beam One no ha detectado nada y que mis antivirus tampoco, porque como decía, esto es una zero day threat y el antivirus todavía no lo detecta. Bueno, el antivirus puede que no lo detecte hoy, los firewalls puede que no lo detecten hoy, pero lo detectarán en una semana. Tenemos una Data Integration API que me va a permitir presentar la información del backup sin sacarla del backup a una máquina de mi elección. Esto me va a permitir hacer un montón de cosas, por ejemplo, Big Data, Data Mining, hacer análisis de mis bases de datos sin tener que tocarlas de producción y hacerlo con el backup. Pero por centrarme en el tema del que hablamos hoy, es una solución magnífica para, teniendo ese repositorio rapidísimo que me está ofreciendo Pure, presentarle a una máquina esa información y que pueda lanzar el antivirus cuando tenga las firmas actualizadas. De esa manera, montando una rutina que puedo incluso integrar dentro de los Data Labs, voy a poder hacer un análisis de lo que le está ocurriendo a la máquina cuando ya la tengo en el backup sin necesidad de traerla a producción. Los Data Labs básicamente es la funcionalidad que complementa Azure Backup, es la capacidad de probar si puedo sacar una cosa del backup, ponerla en producción y que funcione. La tecnología lo que hace es un Instant VM, ahora os contaré un poquito más en detalle cómo funciona eso, y lo que hacemos es básicamente arrancar la máquina desde el backup, ya sea física o ya sea virtual o sea una máquina que nos hemos bajado de la nube. Una vez que lo tenemos dentro de una isla y lo hemos puesto en marcha, se le puede lanzar el antivirus, es lo que se llama el Secure Restore, para analizar si la máquina está limpia o no. Y en el caso de que esté, damos el siguiente pasito, que básicamente sería probar si la aplicación que hay dentro de esa máquina está funcionando o no. Pues si es un SQL, se tiran pruebas a ver si eso está aceptando y respondiéndome a queries. Si es un Active Directory, por ejemplo, pues si me resuelve una petición de información de un usuario. Trae ya más de 200 y pico pruebas out of the box. Por lo tanto, la parte de detectar el contenido infectado también la tendríamos cubierta y estaría completamente resuelta. Vamos a otra parte que es más peliaguda, sobre todo si uno tiene otra solución de backup, que es ¿qué pasa si me afecta la solución de backup? Me borran el backup server, me destruyen la base de datos con los catálogos, los índices de duplicación, etcétera. Pues en BIM no pasa absolutamente nada. Si quiere pasar la slide, veremos que no pasa absolutamente nada. Ups, ahí está. Nuestra tecnología se basa en un fichero de backup portable y autocontenido. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que esos ficheritos de backup que generamos, obviamente hay un mecanismo muy elegante para hacer un backup copy job y copiarlo a otro sitio, o un export y copiarlo a otro sitio, pero básicamente los puedo copiar con un control-C, control-V. Y esos ficheritos de backup ya incluyen los metadatos necesarios para entenderlos. Por lo tanto, si tengo un atacante que directamente coge la herramienta de BIM, la consola de BIM Backup and Replication, intenta borrar el backup y dice, vaya, esto no he podido porque estaba protegido con la inmutabilidad o estaba dentro de la cabina de Pure que tiene una snapshot que no puedo borrar. Pues le destruyo la solución de backup. Bueno, pues en el primer término, como este backup ya tiene toda la información que necesito, la manera más sencilla de recuperar esto es coger una cosa que se llama el BIM Extraction Utility, que lo hay en línea de comandos y en modo gráfico para Windows y para Linux, que como estáis viendo en el pantallazo, pues es básicamente como el WinZip, pero para backups de BIM. Es capaz de entender esa información y extraer esa carga de trabajo. Algunos me diréis que esto es muy artesano y no os dejo de reconocer que sí, pero es una manera muy rápida de recuperar alguna máquina. Pero tampoco hay mayor problema, porque el siguiente paso que tiene esto es decir, bueno, pues monto un BIM Backup and Replication en blanco, le digo dónde está el repositorio, le apunto esa Pure y él solo dirá, oye, aquí me he encontrado datos de BIM, ¿quieres que importemos esta información? Le dices que sí y leerá los metadatos y ya puedo empezar a recuperar cosas. Por último, si lo que quiero es ser mucho más elegante, pues puedo directamente pedirle a BIM que se haga backup de su propia configuración. Con el escenario que os he contado antes, lo que ocurre es que tengo un BIM Backup en blanco con los repositorios y la capacidad de recuperar cosas, pero habremos perdido la lista de hosts de VMware a los que estoy haciendo backup, las máquinas físicas, mis trabajos, etcétera. Un poco tedioso volver a reconstruirlo. Pero no hay problema, porque como os digo, BIM se hace backup a sí mismo. Puede hacer backup de su propia configuración que podemos mandar a este repositorio inmutable, sea el que sea que hemos montado, y la recuperación pasa por montar un BIM Backup en blanco y en el primer arranque decirle, como veis en esa captura de pantalla, restore. Le dices dónde está el repositorio que contiene el backup del propio BIM y te saca un asistente de 5 o 6 pasos para que le vayas diciendo qué cosas quieres volver a dejar como estaban. Y con eso tienes la solución de backup recuperada. Por último, si alguien es muy aficionado a decir, pues yo quiero todavía un paso más y quiero un mecanismo de réplica para BIM, bueno, pues BIM puede hacerse una réplica a sí mismo. El producto, como sabéis, es BIM Backup and Replication. El backup y la réplica van de la mano out of the box en el mismo producto. Le podemos meter a la propia máquina de BIM Backup en una tarea de replicación.
Por lo tanto, en este punto yo creo que ya os he contado, he justificado el por qué con una solución de Beam más Pure no tenemos problema con que los ficheros de backup puedan estar afectados, ni con que el contenido del backup esté infectado, ni con que destruya la propia solución de backup. Por lo tanto, el último que me queda por lidiar es con el del robo de la información. Esto debería ser una best practice y muchas veces me encuentro que los clientes me dicen, bueno, yo entiendo que encriptar cosas cuando lo voy a subir a un Object Storage a la nube es un básico, pero si lo voy a dejar on-prem, ¿por qué? Por lo que ha dicho Víctor. Suelen entrar por el eslabón más débil y el eslabón más débil muchas veces es el backup, porque la gente no suele encriptarlo, porque total, como está en mi CPD y no va a salir de ahí, pues el consejo es encripta también los backups, que si tienes la desgracia de que el atacante llega hasta ellos y los puede sacar, que se lleve 1 tonelada de información encriptada con AES 256 bits. Salvo que el hacker tenga un ordenador cuántico y varios cientos de años, no va a poder usar esa información absolutamente para nada. Normalmente me dicen, hombre, pero esto tiene una penalización en rendimiento. No tanta, y teniendo un dispositivo que aguanta tantas IOS como una Pure, no vamos a notar ese impacto, o por lo menos no tanto como para que no compense la seguridad adicional que nos da. Y termino ya con lo que él creo que ha definido muy bien, que es lo más importante de todo esto que estamos contando, que es la recuperación, sobre todo la velocidad a la que somos capaces de recuperar. Quería dejaros esta slide porque pone un poco en perspectiva dónde estamos. Esta slide, la primera versión, creo que era del año 2013 y hablaba de 30 y tantos escenarios de recovery. Pues unos años después, como veis, estamos en más de 91 escenarios distintos de recuperación. Me voy a centrar en lo que creo que es más interesante para sobrevivir a un ataque de ransomware. El primero de ellos es la recuperación de una máquina completa. Podemos, por supuesto, hacerlo en modo tradicional, esto es irte al backup y sacar las cosas de ahí y copiarlas a producción. Pero esto tiene un problema. Por muy rápido que sea ese dispositivo, yo al final voy a tener que rehidratar datos, desencriptarlos, copiarlos a producción, registrar la máquina y encenderla. Si analizamos esto con un poco de detalle, a mí todos los pasos no me importan. A mí lo que me importa es que el nivel de servicio que da esa máquina está parado. Yo tengo una aplicación parada. Quiero hacer esto más rápido. Ahí es donde entran los Instant Recovery. En origen, los que lo conozcáis de hace años, es una tecnología que se llamaba Instant VM Recovery. A eso en las dos últimas versiones se le ha caído el Instant VM y ahora os cuento por qué. La recuperación instantánea que hace, pues básicamente como tengo ese repositorio que es muy rápido, lo que hago es engañar al hipervisor. Le presento un datastore de mentira que es BIM emulando ese datastore, registra la máquina virtual y la levanta. Y lo que hace BIM básicamente es todas las lecturas que hace esa máquina, sacarlas del repositorio. En ese momento tienes una Instant VM Recovery Session. Básicamente los consumos de CPU, memoria, red, etcétera, están sobre tu hipervisor. Las lecturas de esa máquina virtual las está emulando BIM en ese datastore desde el almacenamiento y las escrituras van a un espacio temporal. Esto te vale para montar el Data Lab que contaba hace un momento, pero también me puede servir para hacer la recuperación, dándole a Move to Production. Primer escenario, cuando has terminado, paras la sesión y todo se destruye. Si estás recuperando, le dices Move to Production y en ese momento es cuando BIM hace todo ese proceso de llevarse los datos a producción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ese repositorio en el que yo tengo el dato es una cabina Pure con la velocidad que me están dando, hemos visto por ahí una capacidad de teras por hora brutal, me va a permitir hacer esto en modo bulk para muchas máquinas de manera simultánea. En V11 somos capaces de hacer ese Instant Recovery para cualquier backup de BIM sobre VMware o sobre Hyper-V. Por eso se ha caído el Instant VM. Se le ha caído el VM porque yo ahora puedo tener un backup de una máquina física, de una máquina en Azure, de una máquina en AWS, de una máquina en Google Cloud, de una máquina en Hyper-V o de VMware y hacer ese arranque instantáneo en cualquiera de estas tecnologías. Todo esto suponiendo que tengamos que irnos al repositorio de backup. Él comentaba la posibilidad de hacer esto sobre snapshots en la propia cabina. Yo os he dicho, luego os hablaré de esto. Hay un trabajo que se llama Backup from Storage Snapshot Only, que básicamente hace lo mismo que os he contado antes de un trabajo de backup. Se garantiza consistencia a nivel de aplicación, se limpian los deleted blocks, la swap, etcétera, se aplica el CBT y en ese momento en el que ya tengo el backup útil, en vez de llevarlo al repositorio, lo dejo en la propia snapshot de la cabina. Haciendo este mecanismo, dejando a eso una retención de un día, por ejemplo, pues hasta que haga el siguiente backup ya llevado al repositorio, tenemos un punto de recuperación muy próximo en el tiempo. Puedes hacerlo con la potencia que tiene una Pure cada hora, cada media hora. E incluso podemos activarle los transaction logs para bases de datos. Es decir, si en este trabajo lo que tenemos es un SQL o un Oracle, puedo estar llevándome los transaction logs cada 5 minutos. Y gracias a esta integración, sin impacto en los sistemas de producción.
A partir de aquí, pues un montón más de opciones de recuperación que creo que tampoco tiene mucho sentido meterme a contar en detalle, las recuperaciones granulares de ficheros, de elementos de Active Directory, de SharePoint, etcétera. Sí contaros que el Instant Recovery también puede hacer esto mismo sobre una base de datos. En V11 hemos lanzado la capacidad de arrancar directamente el SQL o el Oracle desde el backup. Evidentemente esto va a requerir que ese repositorio en el que yo tenga el backup me dé unas mínimas garantías de velocidad que con Pure tenemos completamente resueltas. Y hasta aquí, habiéndome pasado casi 5 minutillos del tiempo que me habían dado, llego al final de mi presentación y por mi parte agradeceros el que hayáis asistido, eso es lo más importante, y a Omega por habernos invitado a estar este ratito. Yo creo que ahora ya es turno de que abramos las preguntas.